Amén. En esta mañana vamos a seguir en el versículo 19 y el título de estos versículos es el testimonio de Juan el Bautista. Y cuando escuchamos esa palabra acerca del testimonio, muchas veces asociamos esa palabra con va a contar acerca de lo que le pasó a Juan, ¿no? Cómo fue transformada su vida. Bueno, el testimonio de Juan el Bautista es algo diferente. Él viene a aseverar que Jesús realmente es Dios, ¿no? Y ese es el testimonio que da Juan. Vamos a ir al versículo 19. El versículo 19 dice: Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? ¿O quién era? Esa era la pregunta. Nada más un poquito de contexto para entender esto. Se habla de Juan el Bautista. ¿Cuál era Juan el Bautista? Juan el Bautista era hijo de Zacarías, un sacerdote del linaje de Aarón, hijo de Elizabeth. Elizabeth era prima de María, la madre de Jesús. Y este personaje, Juan el Bautista, es alguien que anda por el desierto vestido o cubierto con vestimenta hecha de cuero de camello, y su alimentación era miel silvestre y langostas. Indagando un poquito esas langostas, parece que eran esos a lo que nosotros conocemos grillos, más o menos, algo así. Y esas eran las características de Juan el Bautista. Más adelante vamos a entender para qué nos sirve este contexto, porque van a ir asociando en algunos versículos algunas de estas características. Cuando de los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas. ¿Quiénes eran estos sacerdotes y levitas? Eran la élite judía. Obviamente en este tiempo estaba ocurriendo algo que no se había visto por muchos años. Juan el Bautista venía predicando, recuerdan, ya en algunas ocasiones hemos visto prédicas sobre esto, escuchado prédicas, y la predicación de Juan el Bautista es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y había todo un movimiento en ese instante, en ese momento, que llega incluso a oídos de los sacerdotes, de los judíos, y estos envían a personas a preguntarle a Juan: ¿quién eres tú? ¿Quién eres? El versículo 20 dice: confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. Hace alusión de que estos sacerdotes estaban haciéndole alguna insistencia de que les confesara si él era el Cristo, si él era aquel que ellos estaban esperando. Y Juan, muy honestamente, contesta y dice: no, dice que confesó y no negó. Yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Versículo 21 dice: y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Ya respondió que no es el Cristo. Ahora le preguntan, dice: ¿eres tú Elías? ¿Y por qué le preguntaban eso? Recuerdan nuevamente, estaba vistiendo con cuero de camello, estaba comiendo miel silvestre y langostas, y esas eran características del profeta Elías. El profeta Elías en el Antiguo Testamento se vestía de esa forma y tenía ese estilo de vida orgánico. Si alguien quiere ser orgánico, por ahí está la forma en que debe alimentarse, hermanos. Pero bueno, esas cosas les hace asociar a los judíos, a estos que llegan a investigar y les dicen: ¿eres tú Elías? Porque estamos viendo esto en ti, y o sea, en su mente los lleva a pensar de que él es Elías. Y respuestas concretas, positivas, rápidas, como solo los hombres sabemos contestar, ¿no? O sea, si han visto a un hombre contestar cuando su esposa le pregunta, dice: estamos pensando en 1000 cosas en nuestra mente, y dice: ¿y en qué piensas? En nada. O cosas así, ¿no? ¿Estás bien? Sí. ¿Qué te pasa? Nada. Somos tan
Tan directos, al punto, al grano, ¿no? Y Juan está haciendo de esa forma. Le preguntan, ¿eres tú Elías? Dice, no, no soy. Entonces, ¿quién eres? Y en el 22 dice, mira lo que dice, le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Porque no podemos ir con esas respuestas que tú nos das. Nos van a preguntar allá los judíos y nos van a decir, ¿quién es Juan? ¿Quién es este Juan? Vamos a decir, nos dijo solamente no, no, no. Entonces, no podemos ir con esas respuestas. Lo instigan a Juan. Dice, tienes que decirnos, dinos algo de ti mismo. ¿Qué o quién crees que eres tú? A eso lo llevan. Pero Juan sabe cuál es el propósito que él tiene. Juan no quiere los reflectores sobre él. Juan no quiere que las miradas estén sobre él. Si bien este movimiento estaba desenvolviéndose en ese tiempo, él no lo ha hecho para que las miradas estén sobre él, ni los reflectores de la popularidad o de la fama estén sobre él. Muy contrario a lo que muchos en este tiempo pueden estar haciendo. En la mañana yo les decía, le agradecemos tanto a Dios que este lugar, este púlpito o este lugar que ustedes vean acá adelante, no se utiliza ni se utilizará para manipular y causar o traer adeptos hacia los ancianos, hacia los pastores. Porque no queremos que las miradas estén sobre nosotros. Así como Juan el Bautista, queremos que las miradas de los creyentes estén en Cristo Jesús. Gracias por ese amén. Y Juan tenía claro esto, y nosotros también tenemos claro aquello. Volvemos al texto. Dice, pero necesitamos una respuesta. Necesitamos algo que decir. Miren lo que dice Juan en el versículo 23. Dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan dice, yo no soy importante. El que va a venir es el realmente importante. Yo soy una voz que clama en el desierto. ¿Recuerdan la semana pasada? Jesús es la palabra, Jesús es el logos, Jesús es el verbo. Juan es la voz que transmite todo aquello en ese tiempo. El propósito, mi llamado, y realmente podríamos ocupar todos los 40 minutos que tenemos para hablar de Juan el Bautista y de ese gran propósito y de ese gran llamado que él tuvo, ¿no? Y él podía también decir a estos judíos, a estos fariseos, decía, siéntense, van a escuchar qué gran llamado tengo. Yo provengo del linaje de los sacerdotes. Es promesa para mis padres estériles en una revelación que se me dé como promesa a ellos. Y en el día de mi nacimiento viene una revelación a mi padre y le dice que Dios ha visitado a su pueblo y ha traído redención y perdón y que me ha puesto a mí como el profeta del Altísimo, porque esa es la revelación que se le da al padre de Juan, a Zacarías. Y él podía utilizar todo ese tiempo para traer esas miradas a él y decir, este soy yo, este es Juan, el profeta de Dios, el profeta del Altísimo, el ungido de Jehová, como pueden decir muchos, ¿no? Trayendo las miradas sobre la persona. Pero Juan dice, yo no soy realmente importante. Yo soy una voz que clama en el desierto. Yo soy una voz que dice, enderecen el camino. ¿Saben? El Señor, nuestro Rey, está para visitarnos y necesitan prepararse. Eso es lo que está diciendo cuando dice, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Va a haber una visita real y necesitamos estar preparados, queridos hermanos. Eso es lo que dice Juan. Yo estoy para eso, yo estoy para preparar, para abrir el camino para que se manifieste el gran Rey. No sé si ustedes han visto los protocolos, cuando alguien importante va a pasar por un lugar, todos hacen una calle de reverencia, no sé cómo se llama muy bien ese protocolo, pero se ponen uno a cada lado y dejan que pase la persona importante. Más o menos eso es lo que está diciendo Juan.
A eso he venido yo, a anunciar que el reino de los cielos se ha acercado y necesitamos prepararnos. Ese soy yo. Si quieren una respuesta para darle a los judíos, lleven esa respuesta, dice Juan. No soy importante, yo soy la voz que clama en el desierto. 24. Dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Cuando yo leía estos versículos para preparar esta prédica, decía, ¿y qué tiene que ver este versículo? No tiene mucho sustento, no tiene mucho condumio, ¿no? Como podríamos decir. Y obviamente investigando un poco quiénes son los fariseos. Y los fariseos son esa línea de judíos que esperan que venga su gran Mesías de una forma que venga a restablecer la gloria de Israel, el poderío de Israel. Y ese es el tipo de Mesías que ellos esperan. Contrasta mucho con esa respuesta que Juan les da y dice, primero, yo no soy el Cristo, no soy el Mesías. Segundo, yo soy una voz que clama en el desierto, no soy alguien importante. El verdadero importante es Cristo. Pero contrasta con esta línea de los fariseos. Ellos esperan a ese Mesías que venga a restablecer como quien haría un conquistador en el mundo, ¿no? Y nuestro Jesús es el Salvador del mundo. Nada más eso. 25, versículo 25. Y si le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues, dice, bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Nuevamente, otra pregunta. Si tú no eres uno de estos tres que esperamos, ¿por qué bautizas? ¿Por qué estás haciendo algo que no te está permitido hacer? ¿No? Porque así eran los judíos, de esta forma siempre estaban juzgando y expresándose. Había un ritual que en la línea judía se hacía y era el bautizo de los gentiles, que eran nada más que unos rituales de limpieza para que sean limpiados del pecado y poder acceder al pueblo de Israel. Y muy probablemente pensaban que ese tipo de bautizo era el que estaba practicando Juan. Y llevan a decirles, si tú no eres ninguno de los santos, ¿por qué estás bautizando de esta forma? Y Juan les responde diciendo, yo solo bautizo con agua. Miren qué respuesta. Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Juan les dice, yo solo estoy bautizando con agua, lo que estoy haciendo es preparar el camino. No tiene nada que ver. En la mañana les decía, el bautismo de Juan es un bautismo de ornamenta, de limpieza, de preparación. No tiene nada que ver con el bautismo que ahora practicamos como cristianos, que representa lo que Cristo ya ha hecho por nosotros en nuestras vidas. Son dos cosas diferentes para que tengamos en cuenta. Por eso Juan dice, yo solamente bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Dice, es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan está reconociendo la supremacía de Cristo, el poderío de Cristo, la eternidad de Cristo y la de Él como su siervo, como su esclavo. En ese tiempo, el discípulo de un maestro era el encargado de estar con él y de ayudarle en muchas labores, pero solo el siervo o el esclavo era aquel que se dedicaba a amarrarle o a desatarle las correas de las sandalias de los maestros. Pero Juan dice, yo no soy digno ni aún de ser el esclavo de él. Ni de eso soy digno. Obviamente él sabe que es siervo y se reconoce a sí mismo como siervo del Señor. Recuerdan, él no quiere miradas sobre él. Él no quiere popularidad, él quiere que todas nuestras miradas estén sobre Cristo.
versículo 28, dice: estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Un poco de contexto en estos versículos. Juan el Bautista está bautizando en el Jordán y viene Jesús a bautizarse, y Juan le dice: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús le dice: deja, porque así conviene que se cumpla toda justicia. ¿Recuerdan a lo que pasó en ese momento? Dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se posó sobre el hombro de Jesús, y en el cielo se oyó una gran voz, una fuerte voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el Espíritu dice que enseguida llevó a Jesús al desierto, y ahí fue probado por 40 días y por 40 noches. Dos cosas aquí. Jesús viene a Juan el Bautista y le dice: Juan, yo necesito ser bautizado por ti, porque yo te conozco. Son primos. ¿Recuerdan? La madre de Juan y la madre de Jesús son primas, por lo tanto son parentela. Dice: yo te conozco, no dice aquí en el texto, pero me imagino que esto pensó: te conozco desde pequeño porque nunca has quebrantado la ley, intachable en todos estos años. Y la palabra o la predicación de Juan era: arrepiéntanse, pecadores. ¿Recuerdan cuando venían los fariseos? Les decía: generación de víboras, les decía. ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Pero Jesús no había cometido pecado y Juan reconocía eso. Y le decía: yo necesito ser bautizado por ti. Nuevamente, pero Jesús le dice: deja, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Contexto, hermanos, tengamos presente eso. Versículo 29. Al siguiente día, dice: vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Recuerdan? Bautizado, Jesús lo lleva el Espíritu al desierto y vuelve. ¿A quién fue a ver primeramente? A Juan. Y Juan, al verlo, reconoce quién es Jesús. Ya no le reconoce como su primo, como aquel que él conoce. Lo ve y le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita, ¿qué dice? El pecado del mundo. Lo maravilloso de este versículo es que dice que quita el pecado del mundo. Está hablando en tiempo presente. No dice quitó, no dice quitará, sino dice quita el pecado del mundo. Es importante tener en cuenta esto. La mañana les decía, y vuelvo a repetir, muchas veces muchos pueden pensar, decir: la Biblia es un libro ya pasado de moda, ya no tiene efecto. La Biblia, la palabra de Dios, es más vigente que nunca en este tiempo. Otros pueden decir: no, es que yo soy bueno, yo no necesito arrepentirme de nada, yo no me meto con nadie, no le hago mal a nadie. Según tus estándares eres bueno, pero Dios no juzga según nuestros estándares. Dios juzgará según los estándares de Él. Y si te comparas según los estándares de Cristo, ¿dónde quedas? Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otros pueden decir: no, es que yo he hecho cosas terribles, he hecho cosas tan malas, he sido manchado de tal forma, he sido dañado de tal forma que creo que no tengo perdón, que no hay esperanza para mí. He cruzado la línea de la maldad y no puedo, creo que no tengo reparo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie es tan bueno como para no necesitar a Dios, y nadie es tan malo como para que Dios no pueda perdonar sus pecados. Amén.
Pero es fantástico, es maravilloso, porque Juan reconoce esto, y este es el testimonio de Juan, que Juan reconoce el poderío de Jesús, la eternidad de Jesús, y reconoce que Jesucristo es el Cordero de Dios provisto por Dios mismo para el perdón de los pecados. ¿Recuerdan la canción? Andábamos en tinieblas, pero la luz de Cristo nos muestra el camino. Versículo 30. Dice, es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Es antes de mí porque era primero que yo. Versículo 31, perdón. Y yo no le conocía, dice, más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Juan dice, yo le conocía como mi primo, pero cuando veo en el bautizo que la Trinidad se hace presente, Padre, Hijo y Espíritu, sé que Él es el Cordero de Dios. Sé que es Él. Y para eso estoy yo aquí. Para eso estuve yo preparando el camino. Para que Él sea manifestado a Israel. Para eso yo estuve bautizando con agua. También Dios, dice Juan, testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. De esto trata el testimonio de Juan. De ratificar que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento los judíos tenían un sistema sacrificial que por un pecado llevaban un cordero a sacrificar, por otro una paloma, por otro una tórtola, en fin, un sistema de sacrificio. Pero saben que esos sacrificios lo único que hacían era cubrir el pecado, no lo quitaba, solamente lo cubría. Pero Juan está diciendo, pero este es el verdadero sacrificio que quitará el pecado del mundo. No son sus obras, no es lo que puedan hacer, no es la religión, no es que tan buenos puedan ser, no es cuántos se esfuercen por ser buenas personas. Es que necesitan ir a Cristo porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Y esta palabra la va a repetir por algunas ocasiones. ¿Por qué? Porque necesitamos tener siempre claro esto. Porque muchas veces podemos pensar de que, voy a la iglesia, mis hijos nacieron siendo en un hogar cristiano. Otros pueden pensar, yo nací en un hogar cristiano, soy salvo. No. ¿Has puesto a Cristo como tu Salvador? Mejor aún, ¿estás viviendo para el Señor Jesús como tu Señor y como tu Salvador? Creo que esa es la enseñanza. Testimonio de Juan de quién es Cristo para nosotros, para que decidamos vivir una vida acorde a aquello que ya hemos creído, hermanos. Versículo 33. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es maravilloso. Es genial, como diría nuestro hermano Juan Diego. Juan el Bautista dice, yo no soy importante, porque mi bautizo lo que hace es solamente lavar externamente por un momento sus vidas. Pero aquel que viene detrás de mí, que es antes que mí, ese realmente les bautizará en espíritu. Él puede realmente transformar sus vidas.
Él es aquel que realmente cambiará sus destinos. Él es el Cordero de Dios, que quitará el pecado de sus vidas para siempre. Ya no necesitarán otro sacrificio. Él es el Cordero de Dios, el que quita nuestro pecado. Amén. Versículo 34. Y dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Veredicto del testimonio de Juan dice, y yo le vi. ¿Quién le vio? Juan el Bautista. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al siguiente día, dice, estaban dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba allí le dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar, dice, dos de sus discípulos y siguieron a Jesús. Quiero que te pongas de pie, hermano. Juan fue testigo de la manifestación de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Nunca olvidemos, queridos hermanos, queridos amigos, que así como a Moisés Dios le reveló cuando estaba a punto de sacrificar a Isaac, su hijo, Isaac le pregunta y le dice, mira, veo el altar, veo la leña para el fuego, pero no veo el cordero. Abraham, su padre, le dice, hijo, Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Juan está diciendo, Dios ha provisto el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita nuestro pecado. Si hoy alguien está aquí por primera vez y dice, yo necesito ese cordero en mi vida para que quite mi pecado, de eso trata esto, que Jesús está dispuesto a quitar nuestro pecado. Solamente necesitamos creer en Él, creer en Jesús. Dice, y volviéndose y viendo a los que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y Jesús les dijo, vengan y vean. Y desde ese momento, dos de los discípulos de Juan se fueron con Jesús y se hicieron discípulos de Jesús. A lo mejor hubieron muchas formas de las que nos predicaron y hoy estamos aquí presentes, pero creemos que el Señor ha dado todos esos medios para que hoy estemos aquí reconociendo a quién es Cristo, y hoy reconocemos que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Emmanuel, Dios con nosotros. Pero necesitamos vivir para Él como nuestro Señor, como nuestro gran Dios, como nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por la palabra que traes a nuestras vidas, Señor. Reconocemos que tú eres nuestro Señor y Salvador y que día a día buscaremos seguirte y servirte como nuestro Dios. Amado Jesús, quedamos en tu presencia, sabiendo de que en todo tiempo buscaremos adorarte y agradarte a ti, Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios
y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.